Emma había dedicado semanas enteras a organizar aquella fiesta. No se trataba simplemente de celebrar un cumpleaños más, sino de darle una nueva oportunidad a algo que venía desmoronándose en silencio en su relación con Daniel. Eligió cuidadosamente el restaurante, uno pequeño y elegante, con luz tenue y ese aire acogedor que tanto le gustaba. Mandó traer sus flores preferidas y pasó horas curando la música, una mezcla de recuerdos y esperanzas. Aunque algunos invitados confirmaron de forma vaga y otros ni siquiera respondieron, ella prefirió no enfocarse en eso. Decidió ver aquella noche como una especie de reinicio, una forma de recuperar lo que alguna vez la hizo sentir viva. La primera grieta del plan apareció cuando Daniel llegó tarde, casi una hora después de lo previsto. No llamó, no escribió, simplemente apareció, como si el evento no tuviera ninguna importancia para él. Lo hizo con un aire de arrogancia, la camisa arrugada, el aliento mezclado con vino tinto y una actitud que desentonaba con el ambiente cálido del lugar. En vez de acercarse con una sonrisa o un feliz cumpleaños, lanzó un comentario burlón sobre la decoración excesiva del lugar. Algunos se rieron por compromiso, otros desviaron la mirada. Emma lo saludó con una sonrisa forzada, disimulando la incomodidad que ya se instalaba en su pecho. Aún así, seguía convencida de que todo podía mejorar. Daniel no tardó en convertirse en el centro de atención, pero no de la manera que Emma había imaginado. Se sirvió una copa G en Erosá, interrumpió conversaciones con bromas fuera de lugar y soltó carcajadas demasiado altas para el tono íntimo de la velada. Emma intentaba mantenerse serena, saludando a los demás, asegurándose de que todos se sintieran cómodos, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero había una tensión en el aire que empezaba a ser difícil de ignorar. Las miradas se cruzaban, algunos cuchicheaban al fondo, y la sensación de que algo no encajaba iba creciendo con cada minuto. A pesar de todo, ella no dejaba de mirar a Daniel, esperando algún gesto que justificara su presencia, alguna señal de que aún valía la pena. Cuando él se levantó con la copa en alto, pidiendo silencio para brindar, Emma sintió un alivio ingenuo. Por fin, pensó, él iba a decir algo bonito, algo que le recordara por qué había insistido tanto en aquella noche. Pero las palabras de Daniel fueron un puñal. Habló de años de paciencia como si fueran una carga. Agradeció su nueva libertad y brindó por su ligereza recuperada. Algunos rieron por inercia, otros bajaron la cabeza. Emma se quedó inmóvil, con una sonrisa congelada y los ojos vidriosos. Era su fiesta, su noche, y la estaba viendo convertirse en una escena de vergüenza pública. Emma no reaccionó de inmediato. Se quedó de pie unos segundos, con la copa aún en la mano, sin saber exactamente qué hacer con su cuerpo ni con esa mezcla de rabia y humillación que empezaba a subirle por el pecho. El restaurante, que hasta entonces le había parecido cálido y elegante, ahora le resultaba asfixiante. Caminó hacia su silla con pasos lentos, fingiendo que nada le afectaba. Algunos intentaron continuar la conversación, otros simplemente se refugiaron en sus teléfonos. Ella sentía que todos estaban esperando a ver qué haría, como si fuera un espectáculo más de la noche. Daniel ya se había sentado, charlando con dos amigos que parecían encontrar divertida su actitud. Poco después, él entregó una pequeña caja de regalo. Emma sostuvo entre las manos, sin abrirla de inmediato. Para ti, dijo él, sin mirarla. La caja era bonita, envuelta con cinta dorada, lo que por un segundo le dio esperanzas de que tal vez aún quedaba algo de intención detrás de todo. Pero en el fondo, algo ya le gritaba que no se ilusionara. Decidió no abrirla ahí. No quería exponer más su vulnerabilidad frente a personas que ya no sabía si eran realmente sus amigos. Se excusó discretamente, dijo que necesitaba ir al baño y se alejó del salón con la caja en las manos, como si llevara un peso que no sabía cómo sostener. Dentro del baño, Emma cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra el lavamanos, tratando de contener el temblor en sus manos. La caja seguía ahí, intacta, como un símbolo de todo lo que no quería enfrentar, pero ya no podía ignorar. Finalmente la abrió, despacio, como si al hacerlo pudiera controlar el daño que sentía venir. Dentro, una pulsera delicada, de plata, con pequeños detalles azules que le habrían gustado en otro contexto, pero
Fue el papel doblado junto a la joya lo que le congeló el corazón. Lo desdobló lentamente y leyó, en una letra que conocía bien para Melanie: porque siempre serás mía. No había margen para la duda. Esa pulsera no era para ella. Nunca lo fue durante unos segundos. No sintió nada. Luego, el impacto llegó con fuerza. El regalo que recibió frente a todos era, en realidad, un descarte, una mentira, envuelta con cinta dorada. La mente de Emma se llenó de escenas, de sospechas pasadas que había ignorado, de silencios incómodos, de escapadas sin explicación. Sintió náuseas pero no lloró, ni una lágrima, solo una quietud extraña, como si su cuerpo entendiera antes que su corazón que algo se había roto para siempre. Guardó la pulsera en la caja y la cerró con firmeza. Se miró al espejo, no para arreglarse, sino para reconocerse. Allí estaba ella, en su cumpleaños cholao en un bar, sosteniendo una prueba más del poco respeto con el que había sido tratada durante años. Cuando volvió al salón, la música seguía sonando, pero todo le parecía más distante, como si el lugar se hubiera vaciado de sentido. Caminó entre las mesas como una espectadora de su propia vida, buscando recomponerse. Al llegar a la mesa principal, notó algo que le heló la sangre en Claire. Su mejor amiga desde la infancia estaba sentada riendo en voz baja con una mujer que Emma no reconoció al principio. Pero había algo en esa postura, en la manera en que ambas la miraron apenas se acercó, que le generó una incomodidad inmediata. Fue cuestión de segundos para que su memoria conectara las piezas. Esa mujer, de cabello oscuro y sonrisa contenida, era Lea, la actual novia de su ex, la misma que apareció en su vida como una sombra después de una ruptura que la había dejado hecha pedazos. Ver a Lea ahí, en su fiesta, entre sus amigos, invitada por Claire, fue como recibir un segundo golpe sin haber terminado de procesar el primero. Emma intentó convencerse de que quizás era una coincidencia, tal vez alguien más la había traído, pero no tardó en recordar las conversaciones recientes con Claire, su insistencia en sanar, en dejar atrás el pasado, en ser la versión madura de sí misma. Todo tenía sentido ahora. Claire había planeado ese encuentro, no por bondad, no por evolución emocional, sino para ver hasta dónde podía soportar Emma, para presenciar, una vez más, como su amiga se derrumbaba, solo que esta vez con público, música de fondo y una copa en la mano. Emma, no, se sentó, se quedó de pie junto a la mesa, observando a Claire con una mezcla de incredulidad y tristeza. Claire fingió no notar nada al principio, pero su sonrisa nerviosa la delataba. La conversación con Lea se detuvo abruptamente. Por un instante, ninguna de las dos supo cómo reaccionar. Emma no dijo nada. No había necesidad. Todo estaba dicho con esa mirada que no buscaba confrontación, sino respuestas que ya no importaban. Lo que más dolía no era la presencia de Lea, ni siquiera la traición de Daniel. Era Claire, porque de todas las personas en el mundo, ella era la que más conocía sus cicatrices, y aún así, eligió ignorarlas. No hubo explosión, ni gritos, ni escándalo, solo un silencio pesado que se apoderó del ambiente cercano. Emma volvió a mirar a Daniel, que en ese momento hablaba con otro grupo, completamente ajeno a todo. Después, bajó la vista a la pequeña caja que aún tenía entre las manos. La abrió lentamente frente a él, como quien entrega una evidencia, y colocó la pulsera sobre la mesa. No levantó la voz. Solo dijo con firmeza: puedes dársela tú mismo a Melanie, ya que ella siempre será tuya. Tú ya no serás mío. No esperó reacción, no la necesitaba. Caminó hacia Claire, se detuvo a su lado, y le dijo lo justo: el dolor que querías ver en mis ojos es el que vas a llevar en los tuyos. Luego, sin mirar atrás, cruzó el restaurante y salió. La fiesta había terminado para todos. En la calle, el aire nocturno golpeó su rostro como un recordatorio de que, afuera el mundo seguía girando, aunque adentro todo se hubiera desmoronado. Emma no sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Levantó la mano, pidió un taxi y durante los minutos que esperó, se quedó inmóvil, mirando al suelo como si esperara encontrar allí alguna explicación. La música del restaurante aún se colaba por las rendijas de la puerta, y aunque solo habían pasado unos minutos desde su salida, le parecían horas. Cada segundo se estiraba
con el peso de lo vivido. Ninguém saiu a buscarla. Nadie intentó explicarle nada, y esa ausencia fue la respuesta más clara que recibió esa noche. Al subir al taxi, el conductor le preguntó con cortesía a dónde quería ir. Emma tardó en responder, no porque no supiera la dirección, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no pertenecía a ningún sitio. Dio su dirección casi en automático y se hundió en el asiento, con las manos sobre el regazo y los ojos perdidos en la ventanilla. No lloró. Al menos no en ese momento. Sentía el rostro rígido, como si las lágrimas se hubieran secado antes de salir. Lo único que escuchaba era su propia respiración, entrecortada, y el eco de la voz de Daniel haciendo aquel brindis humillante. Cada palabra volvía a sonar en su cabeza, mezclada con la imagen de Claire y Lea riendo juntas. Todo la dolía aún, pero en ese dolor empezaba a nacer algo distinto, algo que aún no tenía forma pero que ya se sentía real. Al llegar a casa, Emma no encendió las luces. Se quitó los zapatos en la entrada y caminó descalza por el pasillo, como si necesitara sentir el suelo firme bajo sus pies para recordar que seguía ahí, que no se había derrumbado del todo. En la cocina, dejó el bolso sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua que no logró terminar. La casa, normalmente silenciosa, esa noche se le hizo extrañamente hostil. Cada rincón parecía susurrarle preguntas que no tenía fuerza para contestar. ¿Por qué soportaste tanto? ¿Por qué creíste que te iban a respetar solo porque tú dabas todo? Las respuestas no venían, solo el eco de su decepción. Fue al dormitorio sin prender la televisión, sin revisar el teléfono. No quería saber si alguien había escrito. No le importaba si alguien tenía algo que decir. Se sentó en el borde de la cama y por fin, después de horas reteniéndolo todo, empezó a llorar. Pero no era un llanto escandaloso. Era uno contenido, profundo, de esos que parecen salir desde la médula. Lloró por la traición, por la humillación, por los años que había dedicado a personas que jamás la vieron realmente. Lloró por la Emma que soportó migajas esperando banquetes y sobre todo lloró por haberse olvidado tanto de sí misma. Después de un rato, se levantó y fue al baño a mojarse el rostro. Se miró al espejo, sin buscar consuelo, solo intentando entender en qué momento se había perdido de sí misma. La cara hinchada por el llanto, el maquillaje corrido, el peinado deshecho, pero había algo más. Había una expresión que no reconocía del todo en calma. No era una calma feliz, ni mucho menos cómoda. Era una calma que viene después del caos, cuando no queda nada por fingir ni por sostener. Emma entendió que a pesar de todo el dolor, algo en ella se había roto para dar paso a otra cosa. Y esa otra cosa no era debilidad. Era el principio de una fuerza que aún no sabía cómo usar. Pasaron algunos minutos antes de que regresara a la sala. La caja con la pulsera seguía en su bolso, y aunque había pensado en tirarla, decidió dejarla ahí por un tiempo. No como recuerdo de eu, sino como testigo de la última vez que permitió que alguien decidiera por ella. Se acomodó en el sofá, abrazada a una manta, y esta vez sí miró el celular. Ningún mensaje de Claire, ninguna explicación, solo una notificación cualquiera de redes sociales y una historia publicada por alguien de la fiesta, mostrando a Daniel riendo con un grupo de amigos. Esa imagen, lejos de herirla más, le confirmó que había salido del lugar correcto, que el ruido, la traición y la soledad, disfrazada de compañía, ya no eran su problema. No hubo insomnio esa noche, ni vueltas en la cama tratando de entender lo que ya estaba claro. Emma se quedó despierta, sí, pero no esperando una llamada o una disculpa. Permaneció en silencio, procesando cada momento, cada gesto, cada palabra que antes le pareció normal y que ahora entendía como señales que eligió no ver. Se sintió tonta, ingenua, usada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintió el control volviendo a sus manos. No el control de los demás ni de las situaciones, sino el suyo propio. El control de elegir no quedarse, de no rogar, de no seguir participando en dinámicas que solo la desgastaban. Al día siguiente no llamó a nadie, no escribió a Claire, no bloqueó a Daniel, no explicó nada a ningún invitado. No porque no tuviera cosas que decir,
sino porque entendió que ya no debía demostrar nada. Había vivido una traición múltiple, pública, cruel, pero sobrevivió y al no responder, eligió romper el ciclo. Fue au poja armario, guardó la ropa que le recordaba momentos compartidos y la metió en una bolsa sin ceremonias, no con odio, sino con decisión. Empezó a limpiar la casa con un ritmo extraño, casi automático, como si en cada trapo pasara también una parte de lo que quería sacar de su vida. Esa mañana no cambió todo, pero fue el primer día en que ya no se sintió atrapada. Emma no volvió a pisar aquel restaurante, ni siquiera pasó por la calle en los días siguientes. Le quedó grabada la imagen de su salida, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, como si hubiera sellado algo, pero lejos de evitar pensar en lo que pasó, empezó a escribir, no para publicarlo, sino para sí misma. Página tras página, fue desahogando todo lo que no pudo decir en voz alta. Detalló cada parte de la noche, cada sensación, cada decepción. A través de esas palabras, empezó a verse con más compasión, ya no como la mujer que fue humillada, sino como la que supo salir de allí sin perderse completamente en el intento. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontró una foto antigua de ella y Claire. Estaban abrazadas, riendo, en un parque de su ciudad natal. La miró durante unos segundos y luego la guardó en una caja junto con otras memorias que ya no dolían, pero tampoco tenían espacio en su presente. No sintió odio ni rencor, sintió distancia, como si esa amistad ya perteneciera a otra vida, a una Emma que ya no existía. La traición de Claire fue más difícil de digerir que la de Daniel porque venía alguien que conocía sus heridas, pero justamente por eso también fue la más liberadora. Entendió que no necesitaba tener cerca a quien se alimentaba de sus momentos más bajos. Con el pasar de los días, algunos intentaron contactarla, mensajes vagos, disculpas a medias, justificaciones disfrazadas de preocupación. Pero Emma ya no sentía la necesidad de responder. Aprendió que no todo silencio es vacío. A veces, es una respuesta completa. No le interesaba aclarar lo que todos habían visto con sus propios ojos. Quien la conocía de verdad no necesitaba explicaciones. Y quien había elegido mirar hacia otro lado aquella noche tampoco las merecía. Empezó a reconstruir sus rutinas sin la constante ansiedad de agradar, sin el peso de justificar cada paso que daba. A pesar de las secuelas, respiraba más liviana. Fue entonces cuando comenzó a descubrir otros espacios, otras personas, incluso dentro de sí misma. Se apuntó a un taller de cerámica, algo que siempre había querido probar y que postergó por años por falta de tiempo. En ese taller, rodeada de extraños que no sabían nada de su historia, sintió por primera vez una tranquilidad distinta. No tenía que contar nada, ni cuidar apariencias. Solo estaba allí, con las manos cubiertas de barro, moldeando algo nuevo con cada clase. No sabía si eso era sanar, pero sí sabía que ya no estaba repitiendo los mismos errores. Y eso, para ella, era suficiente por ahora. Una noche, semanas después de la fiesta, Emma caminaba sola por su cuando pasó frente a una pareja discutiendo en voz baja en la acera. No se detuvo, pero sintió un escalofrío familiar al escuchar frases que una vez le dirigieron a ella. No exageres, estás haciendo un drama por nada, solo era una broma. Siguió caminando, pero por dentro algo se revolvió, no por la discusión en sí, sino por lo mucho que había normalizado ese tipo de trato en su propia vida. Por cuánto tiempo permitió que esas frases tuvieran espacio en su mente. Y, por primera vez, en lugar de culparse, se reconoció por haber salido de allí. A veces el mayor acto de amor propio es alejarse sin dar más explicaciones. Poco a poco, comenzó a rodearse de gente nueva. No era fácil confiar, ni entregar espacios que antes solo pertenecían a Claire o Daniel. Pero no se trataba de reemplazar vínculos, sino de entender que tenía derecho a formar otros, desde otro lugar. Conoció a una vecina que también asistía al taller de cerámica, intercambiaron libros, hablaron de todo menos de parejas. Conectó con un ex compañero de trabajo que una vez le recomendó una película y esta vez sí aceptó la invitación al cine. No estaba buscando amor ni redención, solo quería sentirse vista por quien no tenía interés en manipularla. Era un inicio tranquilo, y lo más importante,
era suyo. Un día cualquiera, mientras revisaba el correo, encontró un sobre sin remitente con su nombre escrito a mano. Dentro, una carta breve de Claire. No pedía perdón, justificaba lo ocurrido como una prueba emocional, algo que, según ella, Emma necesitaba enfrentar para superar sus traumas del pasado. Decía que había actuado desde el amor, que lo hizo por su bien. Emma terminó de leerla sin rabia, sin tristeza. La rompió en pedazos pequeños y la tiró al cesto sin pensarlo. Comprendió que hay personas que jamás reconocerán el daño que causan, porque están demasiado ocupadas maquillándolo de buenas intenciones, y no le debía nada a ese tipo de personas, ni perdón ni acceso de nuevo a su vida. Esa misma noche, volvió a mirar su reflejo en el espejo del baño. La imagen era distinta, no porque hubiese cambiado radicalmente su rostro, sino porque ahora se reconocía de otra forma. Con heridas, sí, pero también con una firmeza nueva. La Emma que había salido del restaurante aquella noche no era la misma que ahora se preparaba para dormir. Aquella noche marcó un antes y un después. No por el escándalo ni por las traiciones, sino porque fue el momento exacto en que dejó de pedir migajas emocionales y comenzó a exigirse respeto. Ya no quería ser la mujer que soportaba, quería ser la mujer que se elige, y esa decisión, entendió, había sido su verdadero regalo de cumpleaños. Desde entonces, cada cumpleaños se volvió un día silencioso pero nutricio. Emma no volvió a organizar fiestas para complacer a otros, ni esperó demostraciones que no vinieran desde un lugar sincero. Aprendió a celebrar de formas pequeñas, a una caminata sin prisa, un desayuno preparado solo para ella, una canción escuchada con los ojos cerrados. No necesitaba testigos para validar su alegría. La soledad, que antes le pesaba como una condena, ahora era un espacio de claridad, porque estar sola no significaba estar vacía, significaba, al fin, estar a salvo. El recuerdo de aquella fiesta no desapareció. Sigue ahí, como un capítulo que no puede ni quiere borrar, pero ya no duele como antes. Ahora vive como una marca que le recuerda quién fue y quién ya no está dispuesta a ser. Emma no volvió a ver a Daniel, ni a Claire, ni al grupo de amigos que rieron aquella noche, no por rencor, sino por decisión. Esa fue la última vez que alguien jugó con sus límites. Y aunque aquella noche se sintió como el fin de todo, en realidad fue el principio de una vida nueva. Una vida donde la prioridad, por primera vez, era ella misma.